Diciembre de 1993, el día que mataron a Pablo Escobar rodeado por agentes de diversas fuerzas de seguridad. Escobar trató de negociar su rendición, pero esta vez su propuesta no prosperó. Luego de años de ejercer el terror para llevar a cabo sus descabellados y ambiciosos planes, el gobierno por fin lo arrinconaba. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Medellín en el año de 1949. Si bien su abuelo materno ya le había precedido en actividades ilegales contrabandeando whisky, lo que redoblaría la apuesta del árbol genealógico y se convertiría en uno de los narcotraficantes más famosos del mundo. Escobar empezó a mostrar perspicacia en la escuela primaria, y rápido quedó en evidencia su capacidad de liderazgo. Ya de pequeño hacía negocios organizando rifas, intercambiando cómics, vendiendo exámenes y haciendo préstamos de dinero con bajísimas tasas de interés. No es sorpresa que ya de adolescente haya optado por dedicarse a sus propias empresas, en vez de ingresar a la Facultad de Economía como había planeado originalmente. Los comienzos de Escobar en el crimen organizado fueron lentos pero inexorables, y a lo largo de su carrera criminal cultivó una extraña y efectiva mezcla de violencia, paternalismo y filantropía para lograr sus fines, mientras por un lado eliminaba sin piedad a sus competidores o conspiraba contra figuras influyentes. Por lo otro daba grandes limosnas, elegía casas para los pobres y construía campos de fútbol para los niños de los suburbios, lo que le proporcionaba un fuerte apoyo en los barrios más pobres. A medida que fue creciendo, se involucró en el robo de automóviles en las calles, pero rápido encontró su real vocación y pasó a dedicarse al tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. En la década de 1970, se convirtió en una pieza clave del tráfico internacional de cocaína, y fundó y lideró el famoso Cartel de Medellín, que se hizo con el control de pistas, rutas, laboratorios y monopolizó el comercio ilegal desde la producción hasta el consumo. Escobar comandaba Tranquilandia, el principal centro de producción de cocaína, contaba con 19 laboratorios de procesamiento, un sistema eléctrico, independiente de dormitorios y una pista para aterrizaje. Llegaría a ser catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Según se dice, gastaba $2.500 al mes solo en bandas elásticas para sujetar los gruesos fajos de dinero que a diario pasaban por sus manos. También era dueño de una de las haciendas más extensas de Colombia, llamada Hacienda Nápoles, que se convirtió en su centro de operaciones, donde además reunió más de 200 especies de animales exóticos para la región, como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces, todos introducidos en el país como fruto del soborno a las autoridades aduaneras. Era sin duda el rey del guiño guiño. También poseía una colección de autos deportivos, helicópteros, motocicletas, lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de la difícil geografía colombiana. Hasta ahí era todo un negocio redondo, pero Escobar comprendió que debía crear una pantalla a fin de proteger su lucrativo comercio, y fue por eso que comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable, a contactarse con políticos, financieros y abogados. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Impuso la diplomática y sutil ley de plata o plomo, por la que muchos miembros del gobierno, policía y militares colombianos aceptaban la plata que les ofrecía, o les caía una lluvia de plomo sobre sus cabezas. Pero su pantalla empezó a derrumbarse en 1983, cuando el periódico del Espectador publicó una serie de notas editoriales que revelaban lo que realmente se ocultaba detrás de Pablo Escobar. El Congreso suprimió su inmunidad parlamentaria y se abrió el camino para que las autoridades empezaran a perseguirlo. Comenzaba una cacería que llevaría más de 10 años. La vinculación de Escobar con el narcotráfico quedó demostrada con un documental del canal estadounidense, Ibiza, y Tranquilandia fue desmantelada. Ese fue el principio del fin para los que decidieron meterse con el hombre equivocado, como terminaron el ministro de Justicia y el director del diario El Espectador, sí, muertos, al igual que los que investigaron sus muertes, y lo mismo con los que investigaron la muerte de estos últimos, y así sucesivamente. Y menos mal que Pablo Escobar ya no está, sino nosotros seríamos los siguientes. Tras cientos de intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces y funcionarios públicos, en 1989 el Cártel de Medellín, con Escobar al mando, declaró la guerra total contra el Estado. Organizó y financió una extensa red de sicarios que asesinó a personalidades clave para la institucionalidad nacional y perpetró actos terroristas indiscriminados, con el empleo de coches bomba en las principales ciudades del país.
Escobar puso a las autoridades de rodillas y para comienzos de los 90 se convirtió en el criminal más buscado, pese a los anuncios del gobierno de combatirlo, los narcotraficantes del cartel de Medellín renombrados ahora como los extraditables. Permanecieron impunes y abriendo nuevas rutas de tráfico de cocaína por Nicaragua y Cuba. ¿Cómo trabajaban estos inquietos y laboriosos narcotraficantes? ¿Cómo hacían para ingresar 15 toneladas diarias de drogas en Norteamérica? La cocaína empaquetada en bloques y pasaba oculta entre partes de maquinaria, autos, submarinos, barcos, llantas de aviones, básicamente metían cocaína en todos lados y claro, todo ello con la complicidad de algunos sectores de la fuerza pública comprados a base de dinero y terror. Hasta ese momento los principales grupos exportadores de drogas del país mantenían buenas relaciones entre sí. Escobar, adelantándose a lo que podría pasar, se dio la tarea de unificarlos, pero su ambición por dominar la situación motivó la primera purga dentro de la organización, lo que trajo la catastrófica disolución de los tratados de paz entre las diferentes cúpulas. El presidente declaró la guerra al narcotráfico, creando decretos a su favor y dando vida al grupo élite, con 500 hombres esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas. Con 3000 sicarios en armas, el hombre que había exclamado, «Se mete conmigo y yo le mato al perrito, al gato, los papás y si la abuelita ya está muerta, se la desentierro y se la vuelvo a matar». Asumió el reto de la guerra total en vistas de combatir el fuego con fuego, no estaba llevando a buenos términos. Surgió una propuesta consistente en la formación de una comisión de notables, para negociar contra los narcoterroristas y llegaría entonces la paz. Pues claro que no. El gobierno intentó engañar a los extraditables y Escobar, ni lento ni perezoso, terminó con la tregua poniendo precio a la cabeza de cada policía muerto en Medellín, y su área metropolitana se vieron envueltos en una verdadera guerra urbana. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva constitución y la prohibición de la extradición de nacionales a los Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la condición de ser recluido en la Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Todos festejaron la entrega del peligroso capomafia, sin sospechar el as que escondía bajo la manga. El gobierno autorizó sin saberlo y se convertiría a posteriori en la peor vergüenza del sistema penitenciario colombiano. La Catedral era un recinto que se dirigía en unos terrenos adquiridos por el mismo Escobar y que contaba con innumerables lujos para él y sus asociados, además de una fuerte seguridad brindada por el ejército colombiano en su exterior. Sin embargo, la mayoría eran sicarios de Escobar con el uniforme de guardia penitenciario. A casi un año de su encierro, Escobar se había convertido en un extorsionista de alto rango, dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas sumas de dinero a los demás narcotraficantes. Incluso sospechando que algunos estaban intentando escaparse de su órbita, ordenó ejecuciones que dispararon una red de muertes en el exterior. El gobierno y la fiscalía ordenaron el traslado de Escobar hacia un nuevo penal, del que Escobar, su hermano y sus hombres huyeron tras sobrepasar uno de los muros traseros que había sido construido con yeso justamente para este propósito. El capo y sus secuaces huyeron caminando, rodeando las montañas y aprovechando la neblina que cubría la zona. La evasión de Escobar significó la más grande burla a la justicia colombiana, que quedó desprestigiada internacionalmente. El gobierno, tocado en lo más profundo y decidido a desmantelar de una vez por todas el imperio criminal, creó el Bloque de Búsqueda, un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el Ejército y los cuerpos antidrogas de los Estados Unidos. Los líderes del cartel de Cali se prepararon para la ofensiva, pero esta vez la situación había cambiado, la organización estaba fracturada y había narcoalianzas contra el mismo Pablo. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar al capo, hasta que después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia con dispositivos de última generación, logró rastrear su paradero y ponerle fin a sus andanzas y acabaron con él. La muerte de Escobar generó distintas reacciones, su familia y sus protegidos lo lloraron y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. La prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes. Lo que en realidad no ha sucedido hasta el día de la fecha de la muerte de Escobar es que existen varias hipótesis dado que eran muchos los que lo querían muerto. Todos querían adjudicar el disparo que le puso fin a su vida, sin embargo, sostienen que incluso se pudo tratar de un suicidio. El caso sigue siendo un misterio, todos coinciden en que el gran narcotraficante estaba algo cansado, sufriendo gastritis y preocupado por el futuro de su familia cuando él no estuviera. Escobar fue interceptado gracias a una llamada de 5 minutos que hizo a su hijo, para muchos, esta es la prueba de que él quería que lo encontraran.
Los hijos de Escobar, Juan Pablo y Manuela Escobar, se instalaron en Buenos Aires, Argentina, por razones de seguridad y para alejar el estigma de tener el apellido de Escobar. Sus nombres y apellidos fueron cambiados por las autoridades colombianas antes de que salieran de ese país. En 2009 un joven nacido en San José, Costa Rica, afirmó ser el hijo de Pablo Escobar. Cuando el niño tenía 10 años de edad, su madre se lo llevó a Estados Unidos, donde se hizo llamar Pablo Escobar Jr. y se dedicó a cantar hip hop. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado por órdenes de Nicolás Escobar, sobrino de Pablo, que vendió las imágenes de la exhumación a la televisión. La disputa familiar se hizo más profunda tras conocerse que Nicolás se quedó con 3 dientes y un pedazo de bigote del capo. Su hijo Juan presentó el documental biográfico, Pecados de mi padre, en el que pide perdón a las familias de las víctimas de la violencia del narcotráfico. De estar vivo habría mandado a matar a su propio hijo por haber puesto al aire este documental. En su tumba se depositan ofrendas. Su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín y su hacienda en el campo es un museo visitado por miles de turistas al año. Y así concluimos este fascinante viaje por la vida de Pablo Escobar. Espero que hayan encontrado esta exploración informativa e intrigante. Si te gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo.